Muy buenos días a todos los niños y niñas que nos acompañan el día de hoy. Feliz Día del Niño y de la Niña. Y feliz Día del Monito. Hoy venimos a presentarle un bonito libro que precisamente está hecho con un objetivo muy loable, muy bonito. Yo conozco a las hijas de Rafa, mi tocayo. Son dos niñas preciosas, brillantes, inteligentes, increíbles, las tipazas más adorables de las que he conocido en toda mi vida. Y Rafa es un padre muy amoroso, muy responsable, muy comprometido, de tiempo completo y lo que le sigue. Y en esta necesidad que siempre ha tenido Rafa por ser muy claro y muy preciso y por comunicarnos, por educarnos, por conducirnos, por aclararnos muchas cosas, este libro fue hecho, si mal no me equivoco, porque es para sus hijas. En gran medida para sus hijas, para poder explicarles lo que está pasando hoy en día, que es algo bastante triste, muy lamentable, alarmante, y que necesitamos que todos de cualquier edad estemos conscientes de la necesidad de estar muy informados, y que nuestras decisiones desde chicos implican una responsabilidad para nuestro futuro. Y este futuro que nos pinta Rafael en este libro que está presentando el día de hoy es bastante tenebroso, cuasi apocalíptico, y no se está equivocando, y creo que tiene muy claro por qué lo dice y también por qué necesitamos saberlo. Así que les presento a Rafa Barajas, el Fisgón, que está presentando este manual urgente para construir otro mundo, en donde está comparando la situación actual con lo que pasa más o menos en la cosmovisión de Harry Potter. Así que con ustedes, mi querido Fis, todo tuyo, este público maravilloso. ¿Qué les parece si empezamos con una encuesta? ¿Les puedo hacer una encuesta? Por favor, levanten la mano todos aquellos que han visto a un niño trabajar en las últimas 48 horas. Levanten la mano. Muy bien, creo que todos hemos visto a un niño trabajar en las últimas 48 horas. Levanten la mano todos aquellos que conocen a alguien que ha tenido que emigrar del país en busca de empleo en los últimos 10 años. Levanten la mano, por favor. Mira, todos levantaron la mano. Levanten la mano todos aquellos que viven en un hogar, voy a parar para poderlos ver bien, que viven en un hogar en el que para mantener ese hogar tienen que trabajar 2, 3 o más personas. Levanten la mano, por favor. Todos estamos en esa lógica. Muy bien, pues ya tengo la conclusión de mi encuesta. La conclusión es que están ustedes bien jodidos. Les quiero decir algo, me apena mucho decirles esto, pero así está absolutamente toda la nación. Si nosotros revisamos lo que ha ocurrido en los últimos años, vamos a ver que estamos en un proceso de regresión brutal. Estamos perdiendo derechos de manera acelerada. Cuando yo salí de la escuela y entré al campo profesional, encontré trabajo con relativa facilidad. No me pagaban mucho, me pagaban poco más que el salario mínimo, pero el salario mínimo alcanzaba mucho más de lo que alcanza hoy. Hoy el salario mínimo es de 80 pesos diarios, 81 pesos diarios, no alcanza ni para una comida corrida, bueno, apenas alcanza para una comida corrida para una persona en una fonda de medio pelo, pero no alcanza para mantener una familia, que es lo que establece la Constitución, que debe hacer el salario mínimo. Y a todos los niveles vamos a ver que estamos perdiendo derechos de manera muy acelerada. Si nosotros revisamos, por ejemplo, cuál es el nivel de las perspectivas que tienen los jóvenes que salen hoy al mercado de trabajo, vamos a encontrar con que van a tener un empleo poco seguro, seguramente son empleos temporales, son empleos sin seguridad social, son empleos sin pensiones, son empleos sin jubilación. Las leyes de jubilaciones y pensiones han ido demeritando. La ley del 73 era de una calidad, la ley del 90 y tantos es mucho peor. Y todo lo que tiene que ver
con lo que fue el estado de bienestar que se armó en México después de la Segunda Guerra Mundial, va en plena decadencia, va en plena deterioro, está siendo desmantelado de manera absolutamente sistemática. Ahora, esto que estamos viviendo en México se está viviendo en prácticamente todo el planeta. En México es muy… bueno, les quiero plantear un problema. Es decir, las pérdidas se dan sobre todo en dos terrenos que son importantes. Lo que está a debate en toda esta historia son básicamente dos cosas, que son la lucha por los bienes naturales y la lucha por la propiedad del trabajo. Entonces, por ejemplo, si revisamos cómo estamos a nivel de bienes naturales, vamos a ver que la pérdida es brutal. Hace no muchos años estaba establecido por la Constitución que en general no se valía que se invirtiera en, digamos, en litorales, minas, playas, y el subsuelo era propiedad de la nación. Hace no mucho tiempo, Petróleos Mexicanos era una empresa del Estado y era la empresa que en principio garantizaba la propiedad del petróleo en el país. Pero gracias a la reforma energética reciente, tenemos que ahora las multinacionales pueden explotar nuestros hidrocarburos tal como lo hacían en 1935. Y si revisamos, por ejemplo, cómo van las cosas a nivel de las minas, vamos a ver que el retroceso es brutal. En tiempos de Porfirio Díaz se hizo un gran escándalo porque Díaz entregó casi 31,000 títulos de concesión de explotación a mineras extranjeras, y esto representaba un total de 444,330 hectáreas, que es muchísimo terreno. Si nosotros revisamos cómo están las cosas, las cartografías mineras de la Secretaría de Economía y del Sistema Integral de Administración Minera, en 2015, 36,316,000 hectáreas habían sido concesionados a mineras, la mayoría de esas mineras canadienses. Y hay un estudio que hace la Universidad Autónoma Metropolitana que documenta que en 2012, un estudio de 2012 que documenta que el 25%, fíjense bien, el 25% del total del territorio nacional estaba concesionado a mineras extranjeras. ¿Qué significa esto? Esto significa, hagan el mapeo, piensen dónde están sentados. Ahí donde están sentados, la cuarta parte de una nalga de ustedes está concesionada a una minera extranjera. El problema es serio, es decir, es una pérdida de soberanía brutal. Y si bien es cierto que en tiempos de la colonia muchas decisiones se tomaban en Madrid, hoy no se toman en Madrid. ¿Saben dónde se toman? Se toman en Washington, en las oficinas del Fondo Monetario Internacional o incluso en las oficinas de algunas empresas multinacionales importantes. ¿Esto qué implica? Implica que muchas de las decisiones fundamentales que afectan nuestra vida no se toman en México, sino que se están tomando por grupos extranjeros a los que no les importa la vida de los mexicanos, no les importa el sufrimiento, no les importan las penurias, y estas son las lógicas en las que estamos anclados. Ahora bien, este proceso regresivo, es decir, si lo vemos, no sé si ustedes recuerdan Harry Potter, en las historias de Harry Potter, Hermione tenía un aparato mágico que era un giratiempo, que le permitía regresar al pasado y volver a cruzar las cosas, etc. Bueno, la magia ante la que estamos es mucho más poderosa que la que había en tiempos de Harry Potter. Es una magia en la que están regresando a todo el planeta a fechas muy anteriores. Y les digo, no solo está ocurriendo en México, está ocurriendo en todas partes. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Hay un proceso de regresión en términos de derechos sociales brutal. Y en Europa también. Va más lento, por supuesto, en Francia, en Alemania, en Islandia, en Finlandia, en Noruega. Eso va muy, muy lento, pero también va. Y lo que sí es cierto es que avanza de manera más acelerada en los países periféricos de la Unión Europea, como Grecia, como Portugal, incluso como en España. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una regresión histórica. Y estos procesos
no son nuevos, son comunes y recurrentes en la historia. Hay periodos en los que los pueblos luchan por sus derechos, la gente lucha por que le paguen bien, la gente lucha por el agua, por el río, por los bosques, por la selva, por los minerales, y hay periodos en los que la gente, los pueblos pierden esos derechos, simplemente se los quitan. Entonces, los periodos en los que los pueblos luchan por los recursos naturales y por el producto del trabajo son lo que los historiadores llaman los ciclos de auge revolucionario. Y son ciclos complejos, suelen ser ciclos bien complejos. Y los periodos en los que los pueblos pierden propiedad sobre la tierra y sobre su trabajo son los que llamamos los ciclos de auge contrarrevolucionario. Y así, a lo largo de la historia, en los últimos 350 años, vamos a ver cómo, de manera sistemática, hay periodos, como si fuera un movimiento pendular. Estos periodos se han ido alternando y están muy claros. Hubo un ciclo, el primer gran movimiento es claramente el ciclo de las revoluciones atlánticas, que está inspirado por los filósofos de la Ilustración, por Voltaire, por Diderot, por Rousseau, por todas estas gentes. Y es un ciclo que inicia, curiosamente, con la guerra de independencia de Estados Unidos, sigue con la Revolución Francesa, continúa con la guerra de independencia de Haití, continúa con la guerra civil española, continúa con la guerra de independencia de México y culmina con las guerras bolivarianas. Y a este ciclo le sigue un periodo de restauración monárquica, lo que llaman la restauración de la monarquía, que es un periodo corto. Simplemente todo el grupo de interés feudal que había sido afectado por las revoluciones surgidas de la Ilustración, regresa al poder y pretende regresar las cosas a como habían estado antes. Y este ciclo se ve interrumpido en 1842 por lo que llamaron la primavera de los pueblos, que fue un ciclo revolucionario muy intenso que tuvo lugar en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Y este ciclo también culmina con otro ciclo contrarrevolucionario muy fuerte que implica, en el que pasó lo siguiente: las viejas élites y las nuevas élites se asustaron por el movimiento que había ciudadano y decidieron hacer un pacto, se coordinaron y volvieron a establecer un nuevo status quo muy rígido, centrado claramente en las lógicas del capital. Y hay un ciclo revolucionario muy fuerte que es el ciclo socialista, que empieza en la década de 1840, empieza con la primavera de los pueblos, pero es un ciclo que plantea las inequidades esenciales que se dan en el sistema capitalista, etcétera, y que es un ciclo que se basa en una fuerza social muy importante, que es la fuerza de los trabajadores organizados en sindicatos, y es un ciclo que tiene grandes movimientos, que se mueve por todo el planeta y tiene grandes momentos. Primero, en la huelga de Chicago de la década de 1880, en la que se consigue por primera vez la jornada laboral de 8 horas, y que tiene dos momentos cumbres, uno en la Revolución Mexicana de 1910 y el otro en la Revolución Soviética de 1917. Quiero decirles una cosa: todos estos ciclos de los que les estoy hablando tienen su repercusión en México, y México forma parte de estos ciclos de manera muy clara. Vamos por partes, fíjense, la Revolución de Independencia forma parte del ciclo de las revoluciones atlánticas. Los gobiernos de la República Centralista de 1830 forma parte del proyecto de la restauración de la monarquía. A la primavera de los pueblos le corresponde claramente el levantamiento de Ayutla, encabezado por Comonfort, encabezado por Juárez, encabezado por Juan Álvarez, y el periodo, la lucha del restablecimiento de la alianza entre las élites es lo que corresponde en Europa,
en Inglaterra al proyecto victoriano, a la última fase de la etapa victoriana, y en México corresponde a la fase del porfiriato. Y claro, el proyecto de la Revolución Socialista en México corresponde a la Revolución de 1910, cuyos ideólogos primeros fueron, sin lugar a dudas, los anarquistas mexicanos como Juan Saravia, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ya en el siglo XX hay un ciclo revolucionario, el ciclo revolucionario que se arranca con el proceso socialista, llega a tener sus últimas manifestaciones, una con el triunfo del Frente Popular en la Guerra Civil Española, y dos, con la proclamación de Lázaro Cárdenas de la expropiación petrolera. Y a ese ciclo socialista le corresponde, digamos, lo contrarresta, un ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que es el fascismo, que es un ciclo que inicia a finales del siglo XIX y que culmina con el triunfo de grupos ultraderechistas en Italia, en Alemania, en España y en Japón. Y es el ciclo de las contrarrevoluciones fascistas. El ciclo de las contrarrevoluciones fascistas provocó uno de los momentos más negros de la historia de la humanidad, provoca la Segunda Guerra Mundial, hubo más de 80 millones de muertos, una cosa salvaje, etcétera, y termina en 1945 con la derrota militar del eje nazi-fascista. Y después viene un nuevo ciclo revolucionario muy importante, que ahí se da básicamente una alianza entre los sectores socialdemócratas y un sector del capital. Y ese es un ciclo que, digamos, que tiene que ver con lo que fueron el auge de los estados de bienestar. En aquel periodo, es decir, entre 1945 y finales de la década de 1970, en prácticamente todo el plan, es decir, el planeta estaba dividido en dos bloques: el llamado mundo socialista, que en realidad era una suerte de capitalismo de Estado muy autoritario, y el llamado mundo libre, que en realidad tenía estados de bienestar, que tenían mucho más de socialista que lo que se suele concederles. Eran estados grandemente inspirados en los proyectos socialdemócratas de fines del siglo XIX. ¿Y qué implicaba? Es decir, lo que nosotros vivimos cuando éramos chavos, cuando yo era chavo, de 1945, bueno, yo nací en el 56 si quieres, pero lo que nos vivimos hasta 1970 y tantos, era un proyecto de estado de bienestar. Tú nacías en México y el Estado regulaba la economía y trataba de darle empleo a todo el mundo. Y a este ciclo, fue un periodo muy interesante, porque además hubo varias revoluciones anticoloniales muy importantes, algunas encabezadas por dirigencias nacionalistas como la Revolución Argelina, etcétera, y otros encabezados por grupos socialistas como la Revolución China, la Revolución la Revolución Nicaragüense, etcétera. Bueno, la nicaragüense es más bien una revolución nacionalista, en fin. Y además hubo un auge del pensamiento socialista, tenías pensadores marxistas muy interesantes, desde Luis Althusser, Marcuse, es decir, había una efervescencia hacia este lado del espectro político. Y este ciclo revolucionario profundo fue interrumpido en la década de 1980 por un nuevo ciclo contrarrevolucionario muy agresivo, que fue muy pensado, y fíjense, tiene características muy peculiares. Es una contrarrevolución que fue concebida como tal. Tanto es así que uno de sus ideólogos, el señor Milton Friedman, publica en la década de 1970 una conferencia que se titula La Contrarrevolución Monetarista. Y la primera, y el embate o la embestida de esta contrarrevolución inicia claramente con el derrocamiento del gobierno popular de Salvador Allende en Chile, se consolida con la llegada a la presidencia de un derechista como Ronald Reagan en Estados Unidos y de una derechista como Margaret Thatcher en Inglaterra.
Entonces estos señores impulsan una cosa que es muy fuerte, que es muy agresiva, que es el llamado Consenso de Washington. Y el llamado Consenso de Washington es una cosa muy peculiar, es un decálogo de 10 puntos. Se establece en 1980, cuando el llamado mundo libre gana la Guerra Fría, y busca básicamente el desmantelamiento integral de todos los estados de bienestar. Y los 10 puntos del Consenso de Washington son muy simples. Son, punto 1, disciplina política fiscal. Punto 2, revisión del gasto público y eliminación de subsidios, incluso eliminación de subsidios al agro. Tercero, reforma hacendaria. Cuarto, dejar que las tasas de interés sean determinadas por el mercado. Quinto, mantener tipos de cambio competitivos, lo cual en una economía global dominada por el dólar favoreció básicamente a la economía del dólar. Sexto, libre comercio y el impulso de tratados de libre comercio. Séptimo, permitir la inversión extranjera directa. Octavo, la privatización de las empresas del Estado. Noveno, darle las facilidades todas a las empresas privadas mediante la abolición de legislaciones restrictivas, es decir, la llamada desregulación. Y décimo, darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Este decálogo marcó las normas por las cuales se ha regido la política económica de todo el planeta, incluido México. Y los resultados los tenemos a la vista. Lo que está ocurriendo con este proceso ha sido salvaje, salvaje. Se trata claramente, y esto quiero que quede clarísimo, de la contrarrevolución. Estamos viviendo todavía bajo la contrarrevolución más agresiva, la más profunda, la más radical, la más planificada, la mejor pensada de la historia de los últimos 350 años. No es cualquier cosa. Es una contrarrevolución que incluso está armando una suerte de gobierno supranacional que coordina un montón de cosas. Y no estoy mintiendo. Existe el grupo de los 8, el grupo de los 7, el grupo de los 9, existe el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial dicta las políticas salariales de prácticamente todo el planeta, etcétera, y se centra claramente en las lógicas del capital. Miren, para este libro, una de las cosas que entendí, lo dijo Rafael, mi tocayo Rapé al principio, es decir, la generación que va a enfrentar los horrores de esta contrarrevolución neoliberal es la generación que ahorita tiene de 10 a 20 años. Es una generación que empezó a leer muy joven. Es la generación de los Potterheads, es la generación de Harry Potter. Y el éxito de Harry Potter yo me lo explico en gran medida porque Harry Potter es una gran metáfora de lo que está ocurriendo hoy en día. Y vean si no, ¿cuáles son las lógicas dominantes del capitalismo actual? Son las lógicas de Lord Voldemort. Lord Voldemort ganó la guerra. Lord Voldemort está imponiendo sus lógicas en todo el planeta. Vamos a ver cómo funciona el tema de los horrocruxes de Lord Voldemort. Lord Voldemort encuentra una magia oscura que es el horrocrux, que implica que tú puedes, mediante un crimen atroz, transmitir un fragmento de tu alma a un objeto. Y esto lo entienden muy bien los capitalistas y lo entienden muy bien los publicistas, que nunca te venden un objeto por su valor de uso, sino por todos los pedazos de alma que pueden contener. Entonces, es decir, si yo te vendo este libro como un manual de quién sabe, es una cosa, pues si te lo ofrezco como la salvación del mundo, está cabrón. Estoy jugando a eso. Son las lógicas del capital. Si yo te digo, este chisguete de agua, ¿qué vale? Bueno, pero si es el último chisguete de agua del desierto, puede valer una fortuna. Estos lentes pueden costar 200 pesos, pero si estos fueron los lentes que llevaba León Trotsky cuando les dieron el pioletazo, y aquí tú puedes ver en una esquina, quién sabe, estos pueden valer una fortuna.
porque contienen grandes fragmentos de alma. Entonces, esta lógica que provee de almas a los objetos también tiene lleva implícito su contraparte, que es que también las gentes se vacían de contenidos humanos. Y así empezamos a ver cómo en esta sociedad el valor de la vida humana se deprecia de una manera brutal. Aquí lo ven ustedes en Veracruz con el crimen organizado. ¿Cuánto cuesta que manden a matar a una persona? Puede costar 2,000 pesos o hasta menos. ¿Cuánto cuesta el salario mínimo? Cuesta 80 pesos. Es decir, así, eso vale la vida de una persona. 8 horas de la vida de una persona valen 80 pesos. Hay una deshumanización, hay un vaciar de contenidos humanos brutal a millones y millones de ciudadanos. Y esto, por supuesto, que tiene implicaciones muy serias. ¿Qué es lo que está pasando con el planeta? Estas lógicas del capital puro. Bueno, hay una cosa que hay que aclarar. La contrarrevolución monetarista es una contrarrevolución que tiene un sujeto primero clave y muy identificable, que es el sector financiero. ¿Qué implica esto? Es una contrarrevolución centrada en las lógicas de la forma más pura del capital. El capital que no especula con la producción, que no especula con los bienes terrenos, que no especula con el agro, es el capital que especula con el capital. Y es decir, especula con la producción y los terrenos, que especula con todo. Y cuando esto ocurre, hay un vaciado de los contenidos humanísticos a nivel de toda la sociedad. ¿Por qué creen ustedes que no se combate al crimen organizado? Les voy a dar un detalle que es muy claro. Uno de los ingresos, a ver, si en esta sociedad el valor de la persona, los valores humanos, los valores de la colectividad no importan, y lo que importan son los valores del dinero, de la ganancia, etcétera, pues ¿qué crees que pasa tú con la economía? ¿Qué va a ocurrir con el agro? Tú le quitas los subsidios al agro mexicano, los dejas flotar a libre comercio y además los pones a competir con los precios internacionales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pasó? Pasó lo que pasó con todos los campos a los que les quitaron los subsidios. El agro es una actividad incierta, te puede llover, se te puede inundar, te puede caer la plaga, entonces suele ser subsidiada, fue subsidiada durante muchos años. Si le quitas el subsidio y lo dejas al libre comercio, pues resulta que los productores de piña de aquí de Veracruz no pueden competir con la piña de Tailandia, y que los productores de arroz de Morelos no pueden competir con el arroz de Vietnam, y los productores de maíz no pueden competir con el maíz de Estados Unidos. Entonces, ¿qué cultivan? Cultivan lo que es rentable. ¿Y qué es rentable? La droga. Eso sí es rentable. Entonces, que no me vengan a decir que el neoliberalismo no está en el origen de las lógicas de corrupción de este país. Entonces, ¿cuánto dinero ingresa por el narco a nuestro país cada año? Ingresan fortunas. Se calcula, la agencia Kroll de seguridad calcula que a México ingresan alrededor de 52,000 millones de dólares por concepto del narco cada año. ¿Cómo combates eso? ¿Sabes cuánto ingresó por petróleo en el 2008 o en el 2009? Ingresaron 31,000 millones de dólares y por el narco 52,000. ¿Eso qué quiere decir? Que el eje que si tú le quitas a la economía nacional el narco, la economía se cae. Y ahora bien, uno de los grandes negocios del narco es claramente el lavado de dinero. ¿Y dónde crees que lava el dinero el narcotráfico? Según un estudio binacional de aduanas, México-Estados Unidos, lo lavan en las instituciones financieras convencionales, en el banco de la esquina, en la bolsa de valores, etcétera. ¿Qué ocurre si un pinche día les quitas ese dinero? Esas instituciones se caen. De modo que el narco se ha convertido en un factor estratégico del sector financiero del sector mexicano, y eso es clave también para el sector financiero internacional. Está documentado, lo documenta la propia ONU. Entonces, estas lógicas nos llevan a lo que llama una investigadora española el capitalismo gore. Es este capitalismo
que tiene muchas semejanzas con el cine gore, en el cual la violencia y el horror son el actor central. Es un capitalismo en el cual las decapitaciones, los desollamientos, las mutilaciones, los asesinatos y las violaciones forman parte de los procesos de acumulación del capital. Vean a dónde llegamos. Esta inseguridad que estamos viviendo es perfectamente, es un producto directo del modelo económico que domina en el planeta y amenaza con destruir regiones enteras. De hecho, ya destruyó regiones enteras. Destruyó Argentina, que había sido una de las economías más pujantes del siglo XX, la destruyó en unas décadas. En menos de una década la hizo cachitos. La rehicieron los Kirchner, ahorita van sobre ella otra vez. Ha destruido el África subsahariana. Hay zonas enteras de la economía que han sido arrasadas, zonas enteras de la población que son prescindibles, y ahorita estamos viviendo migraciones históricas por eso, porque están destruyendo lo que pueden por la lógica de la ganancia. Vean ustedes, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el planeta. Estamos al borde de un cambio climático, estamos al borde de una crisis ecológica profunda. Van a San Luis Potosí y con tal de conseguir un lingote de oro, arrasan con el Cerro de San Luis, arrasan con paisajes enteros, contaminan los fondos, los mantos freáticos, les vale gorro. Nunca había habido tantas especies en vías de extinción como ahorita. El sistema es tan voraz que se destruye a sí mismo, es tan exitoso que se destruye a sí mismo. En 2008 hubo una crisis inmobiliaria en Estados Unidos que puso en jaque al sistema económico global, y el sistema económico global no se ha repuesto de esas lógicas. ¿Y cuál fue la reacción de los grandes capitales financieros ante la crisis económica? Ver las oportunidades que presentaba esa crisis económica para sacar más dinero. Son increíbles. ¿Ante qué estamos? El sistema ya llegó a un pinche límite. Lo que yo recuerdo que Rosa Luxemburgo escribe en 1916 un manifiesto muy importante, el Manifiesto Junius, en el que dice: vamos al socialismo o vamos a la barbarie. Y estaban en la Primera Guerra Mundial, iban a la barbarie. Hoy la disyuntiva es peor, porque o vamos a un mundo distinto, cambiamos de mundo, buscamos un mundo alternativo, le apostamos al altermundismo, o vamos a la posible extinción de la humanidad o de un sector muy importante de la humanidad. A eso vamos, de eso se trata. ¿Y qué implica el triunfo de Donald Trump? El triunfo de Donald Trump implica lo siguiente: estos señores ya llegaron a un límite. Para continuar con las tasas de ganancia que han estado teniendo en los últimos 30 años, necesitan radicalizar sus medidas. Es decir, necesitan llevarnos a guerras de depredación y de rapiña, la rapiña total de los bienes naturales, y al trabajo esclavo. Ya estamos ante esa disyuntiva. ¿Qué creen que significa el triunfo de Trump? El triunfo de Trump implica que hay un sector del capital financiero que le apostó a las guerras de rapiña y al trabajo esclavo. El triunfo de Trump, no hay que olvidarlo, es el regreso, es decir, en los momentos de crisis, hay que entender esto, las posturas se radicalizan y los grupos radicales empiezan a cobrar sentido. Entonces, en Estados Unidos, en las elecciones pasadas, vimos lo que yo nunca pensé ver en mi vida, que es un candidato que se dice socialista, como Bernie Sanders, obtener grandes avances y obtener el favor importante de un sector importante de la población. Y había muchas encuestas que decían que si la contienda final se daba entre Trump y Bernie Sanders, iba a ganar Bernie Sanders. Y los demócratas quitaron a Bernie Sanders de la contienda. Pero los republicanos sí pusieron a su Donald Trump, que es un radical. Trump, no hay que engañarse, es un pronazi, con el agravante de que nosotros, los mexicanos, somos sus judíos. El agravante para nosotros, ¿no? ¿Qué implica que sea un pronazi? ¿Por qué lo puedo decir con esta seguridad? Porque lo que diferencia a un régimen nazi
de un régimen netamente, de una dictadura autoritaria, son muy pocas cosas, y todas las tiene Trump. Es que el régimen nazi suele tener un discurso fundamentalista y racista, y Trump lo tiene, lo escuchamos a cada rato. Otra cosa que diferencia al régimen nazi de un régimen autoritario es que el régimen nazi suele tener organización popular que pelea por los espacios políticos, y Trump tiene algo de eso. Tan es así que ganó la candidatura en el Partido Republicano. Otro dato que te diferencia a los grupos nazis de un régimen nazi de un régimen no nazi, es que el régimen nazi suele tener grupos armados luchando por el espacio y por el territorio y por los espacios políticos, y Trump los tiene. Son los famosos Minutemen, son los señores que cuidan la frontera. Todavía están desorganizados, todavía no entienden cómo funciona esta historia, pero si los dejamos, se van a organizar. Lo que Trump no tiene, y que sí tenía Adolfo Hitler, es que Adolfo Hitler tenía un partido político de Estado perfectamente organizado y que funcionaba de manera vertical. Trump no tiene eso, por eso trae el desmadre que trae ahorita, por suerte. Pero este señor significa eso, es la apuesta por las guerras de exterminio y de rapiña y de saqueo y por el trabajo esclavo. Esto es lo que estamos enfrentando. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y este es el tema serio. Yo quiero decirles algo además. Nunca antes el Estado había tenido estas formas de dominación que hoy existen. Goebbels, Hitler entendía muy bien la importancia del aparato de propaganda y visualizaba en un futuro una guerra que sería básicamente una guerra mediática, una guerra de opinión, una guerra en la cual el terreno de batalla iba a ser la mente de las personas. Bueno, esta guerra ya está echada a andar, ya la vivimos todos los días. Es lo que llamaba un teórico de la guerra israelita que se llama Martin van Creveld, las guerras de cuarta generación, o guerras asimétricas, o guerras sin fusiles. Son guerras en las cuales la propaganda es lo central. Y revisamos cómo funciona el control de la población en todo el planeta, y en todo el planeta tú te vas a encontrar con que hay un consorcio ligado a medios financieros muy importantes que domina la agenda de una sociedad. En México es Televisa, en Brasil es O Globo, y O Globo contribuye a derrocar a Dilma Rousseff sin tener la razón, sin tener herramientas jurídicas, pero pesaron sobre la población, la convencieron y sacaron a Dilma Rousseff. Aquí es Televisa. ¿Cómo funciona Televisa? ¿A qué intereses obedece? Pues veamos cómo está su consejo de administración. Tú revisas el consejo de administración de Televisa y te vas a encontrar a todo el Forbes mexicano ahí puesto. Está Emilio Azcárraga, María Asunción Aramburu Zavala, Carlos Slim Domit, Arango, Larrea, están todos. Y obedecen claramente a los intereses de los dueños. Entonces Televisa nunca va a sacar una información que afecte los intereses de los dueños. Vean cómo ocurrió con el caso del ESME. Cuando ocurre lo del ESME estaba en juego el famoso triple play, que era el tendido de cables que había hecho la Comisión Federal de Electricidad y que podía manejar el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero ese tendido también lo querían Azcárraga y Slim y todo eso. Hicieron cachitos a los señores del ESME, le hicieron una campaña de desprestigio brutal. Tienen la capacidad, estas grandes empresas hacen grandes operativos psicológicos, gastan fortunas en investigar qué color funciona mejor en tal momento, etcétera, y hacen campañas y spots basados en operativos psicológicos. Ustedes recuerdan el anuncio del tesorito que había sacado Calderón en tiempos de su reforma petrolera que fracasó. Es un anuncio que había costado como 300 millones de pesos. Y tú dices, bueno, ¿y por qué costó tanto? Porque es un anuncio que hicieron y rehicieron varias veces y que contrastaron con operativos psicológicos, por supuesto. Eso sí te explica el gasto. Y claro, se gastan fortunas para saber
qué funciona para desacreditar a un fulano, a otro sutano, etcétera. Y por eso, por ejemplo, todos los opositores reales han tenido campañas de descrédito brutales. Ve lo que le hicieron a Cárdenas en los 80s, ve lo que le están haciendo a López Obrador ahora. Entonces, estamos ante, fíjense, ahora yo ya no tengo televisión en mi casa, pero en el hotel en el que estoy hay tele. Puse la televisión y ayer pasaron la Matrix, The Matrix. Bueno, recuerdo que Yanis Varoufakis, el economista griego, decía que The Matrix no es una película de ciencia ficción, es un documental. Y así vivimos. Si te fijas, tiene razón. Nos tienen la pinche cabeza metida, conectada directamente a un aparato de información que nos dicta lo que tenemos que decir, hacer, pensar y sentir. Hemos dejado en gran medida de ser dueños de nuestros pensamientos y con mucha frecuencia pensamos y actuamos en contra de nuestros intereses. Es una cosa brutal. Ayer, espero que esté aquí, había una señora que muy enojada decía que ella le constaba que López Obrador tenía una casa en Puebla. Pues está más enterada que la Secretaría de Gobernación, más enterada que Televisa, más enterada que todo el aparato de desinformación del Estado. ¿Cuál ha de ser su fuente? Pues ha de ser su vecina o su amiga que le dijo, mira, aquí enfrente viene a cada rato este señor. Pues concluyeron que era su casa, concluyeron quién sabe qué. Entonces, pero esto ocurre porque están predispuestos a creer eso, porque la desinformación opera ya de tal manera en nosotros que forma parte de nuestros actos y de nuestro comportamiento. A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo hacer caricaturas sobre Hugo Chávez, porque era tal la aversión que yo le tenía que me preocupaba, pero cuando veía los programas sociales y veía lo que decía oye, pues el señor está diciendo cosas sensatas y razonables, no es esta bestia que dicen que es. Entonces me contuve todo el tiempo, porque mi impulso era darle en la madre. Entonces, estamos en un momento crítico de nuestra historia. El riesgo de que se nos acabe el planeta es real. Las posibilidades de que todo se vaya a la chingada, perdón, estoy en Veracruz, espero que me entiendan el término, es un término científico, es cierta. Entonces, tenemos que organizarnos. Y esto implica un esfuerzo colectivo de concientización, un esfuerzo colectivo de organización y un esfuerzo colectivo de difusión. Este libro es un primer intento por organizar todo esto. Es un intento por decirles que sí hay esperanza, que el reino del neoliberalismo no puede durar para siempre, pero que lo que sí está en juego es que la humanidad tampoco puede durar para siempre y el neoliberalismo la puede exterminar. Bueno, perdón por el rollo tan alegre que les acabo de echar, yo sé que se van muy contentos, muy felices, pensando que el apocalipsis ya está cerca. Me siento como esos señores que van por la calle con su crucifijo diciendo el fin del mundo está cerca, pero ¿saben qué, cabrones? Sí está cerca y tiene cara y le tenemos que hacer frente y lo podemos parar, pero para eso nos tenemos que organizar. Y la primera forma de organización es acá. Si la guerra central de estos señores es en nuestras mentes, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, tener información cierta, información certera, información crítica y empezar a trabajar. Y esto es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias.